Hola amigos, les damos la bienvenida a una edición más de Editorialmente, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión, invita a nuestros autores, a nuestros profesores investigadores, a platicar sobre sus orientaciones que cumplen en la investigación científica, en la docencia y algo muy importante, en los resultados que nos vierten a través de sus publicaciones. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir a la doctora Raquel Ofelia Barceló Quintal. Ella es profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en el área de Historia y Antropología. Y pues ella es doctora en Historia por el Colegio de México y se desempeña como profesora investigadora en este instituto. Ella coordinó un libro como coordinadora, compiladora y editora de este libro que se llama Cruzando Océanos y Fronteras, Migración Interna e Internacional. Aquí lo pueden ustedes apreciar. Este libro, editado por nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues es un interesante trabajo donde Raquel convoca a 10 autores que en 9 artículos, en 9 ensayos, nos hablan sobre este fenómeno, más que problema, este fenómeno de migración interna e internacional, con interesantes artículos enfocados desde la perspectiva de la historia, pero con una vigencia extraordinaria. Raquel Barceló, bienvenida a este programa. Te agradecemos que hayas aceptado la invitación y que pues vengas a platicarnos sobre este libro y sobre tu trabajo en el área de historia de nuestra universidad. Bienvenida. Muchas gracias, Marcial, y bueno, gracias por la invitación. Y para mí es una experiencia esta entrevista en la época del coronavirus, ¿no? Virtual. Claro. Pero bueno, ya habrá ocasión de hacerlo en un espacio de la universidad. Además, Raquel, qué interesante que estemos trabajando desde el espacio que cada quien ha construido en su vida cotidiana, en su hogar. Buscamos siempre, además, vemos tu espacio lleno de libros. No sé por qué, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno, esto es interesante, es una proyección también de aquello que significa vocación, dedicación, en fin. Raquel, tú hiciste este libro hace 2 años, Migración, relativa a la migración, cruzando océanos y fronteras, un título muy sugerente, que además, bueno, lo ilustras con una postal antigua, efectivamente. Ajá, de un barco que va de Hamburgo a América. Pero bueno, Raquel, ¿cuál fue tu intención? Porque tú has trabajado el tema de la migración, la ida y la vuelta. Esa migración, el eterno fenómeno de trasladarse. Y justamente ayer, antier, estaba viendo un artículo de Ulises cuando está regresando a Ítaca y se tarda 10 años de la guerra y 10 años del viaje en volver a su tierra, la migración, la ida y la vuelta. Y me acordé mucho de tu libro porque dije, bueno, definitivamente la migración es un fenómeno eterno, es un fenómeno inmemorial. Humano. Y desde luego, en el caso de México, tú lo centras en los fines del 19, en este libro, los fines del 19, el 20 y tocando el 21. Dinos, ¿cuál fue tu intención al convocar a estos 10 autores para trabajar el fenómeno de la migración interna e internacional? Bueno, te cuento un poco la historia del libro. Yo tenía contemplado solo a historiadores, pero justo cuando estoy armando el libro, Pablo Serrano, un historiador amigo que le hizo un homenaje aquí tengo el libro, un homenaje a Martínez Assad, que también trabaja migración, me pidió una lista y se lo di y me dijeron, van a hacer 2 publicaciones y dije, bueno,
que se queden unos conmigo y que vayan otros al libro de el homenaje a Martínez de Asad, que se llama Inmigrantes y Diversidad Cultural en México, siglos XIX y XX. Entonces, este libro yo ya lo había contemplado cuando metí mi proyecto CONACYT. Y pensé en cruzar océanos y fronteras, porque la migración del siglo XIX era un cruce, obviamente hablando de la migración europea a América, se cruzaban los océanos. Y en el caso de la migración de Centroamérica a México, o los mexicanos a Estados Unidos, se cruzan fronteras. De ahí viene el título. En realidad, el único capítulo que habla de cruce de fronteras es el mío, junto con la doctora Marta Judith Sánchez, que hablamos de un personaje terminada la Segunda Guerra Mundial, que se aventura a buscar trabajo a Estados Unidos, y bueno, cruza 25 veces la frontera. Y de ahí porque esa parte de nuestro trabajo habla de cruzando la frontera. Los demás compañeros sí hablan de migración y se establecen en diferentes lugares. En el libro, ¿sigo hablando? Claro, adelante, adelante. En el libro hay un capítulo bueno, el libro está dividido en dos partes. Sí. Una cruzando océanos y otra cruzando fronteras. En la primera parte es la migración internacional de europeos a México. Sí. Y son varios los que participan. El primero es sobre la llegada de franceses a Veracruz, sí, en la primera mitad del siglo XIX. Sí, sí. Otro, hay dos que hablan en dos momentos diferentes, hay dos capítulos, ¿no?, que hablan sobre momentos diferentes de la migración de coreanos. Claro. Uno que desconocíamos mucho. Sí. Uno a Yucatán y otro a la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y en dos momentos diferentes para que se note el cambio de esta recepción de coreanos a México. Sí. Muy interesante la historia del historiador que habla sobre la llegada de los coreanos, porque se da justo en el momento del auge del Enequén. Claro. En este momento se necesitaba mano de obra. Sí. Y llegan con el intermediario que está la casa, que está captando a los trabajadores que van a venir aquí a México, les vende una idea que no fue la realidad para ellos. Claro, sí. La realidad que les vende es que van a venir a buscar trabajo y que hay suficiente trabajo. Y fueron a trabajar a las haciendas enequeneras con la misma explotación que sufrieron los mayas y también los yaquis, que fue una migración interna en la época del Porfiriato, ¿no? Y muy sacrificada, desde luego. Muy sacrificada. Sí. Y bueno, el historiador va hablando de cómo fue la adaptación y sí, terminando algunos de ellos en dejar las haciendas para dedicarse a las hortalizas, a las lavanderías, ¿no? A otras actividades. A otras actividades diferentes. Menos esforzadas, claro. Sí. Y bueno, con el tiempo se mezclan las dos culturas. Claro, claro, sí, desde luego. Luego tienes aquí un artículo interesante, negociando la germanidad en tiempos de guerra, notas para el estudio de los alemanes en Yucatán. Justamente 1914-18, durante el periodo de la Primera Guerra. De la Primera Guerra Mundial. Las confrontaciones en la sociedad yucateca, pero particularmente entre los propios alemanes que vivían en la región. Fue un artículo que me llamó la atención. Sí, de Alma Durán Merck. Sí. Ella, su especialidad es la migración alemana.
Así es. Y en esta parte, en el siglo XIX, que empiezan a llegar alemanes a la península de Yucatán, se dedicaron a negocios de comercio, ferretería, ¿no? Sobre todo, sí. Y, lo que ella proporciona es cómo construyeron la germanidad en un espacio de México, en este caso la península de Yucatán. Sí, sí. Pero juega un poco con el espionaje, ¿no? O sea, estos alemanes están mandando información a Alemania, y la autora sigue trabajando el tema, pero ahora con la Segunda Guerra Mundial, y es más interesante porque Alemania juega un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Muy interesante porque además habla de cómo los propios alemanes se dividen porque unos dicen, yo ya estoy en México y agradezco el hospedaje que me da el país y se confrontan con aquellos que juegan al espionaje. En fin, un artículo atrayente. Luego nos tienes uno que se llama Estudio Vasco, Exiliados Vascos, Represión Ideológica y Emigraciones Forzadas tras la Guerra Civil de España, desde luego, 1936-1939, de Óscar Álvarez Gila. Un artículo, un ensayo también muy interesante, Raquel. Sí, el doctor Álvarez Gila se especializa, porque él es un investigador de la Universidad del País Vasco. Sí. Y uno de sus temas es la migración de los vascos. Sí. Y tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y el exilio español, ¿no? Vascos sí. que salieron de España para ir a diferentes lugares. En ese momento él habla de las causas, el espacio del País Vasco, y cómo se da el exilio, las causas para que emigraran, ¿no?, a América. Claro. Tu siguiente capítulo es la inmigración coreana en México, 1960-2015, de Sergio Gallardo García, que como tú adelantabas hace rato, es una continuación de aquello que vimos a principios de siglo, otro tiempo, otra historia, otra realidad. Pero definitivamente creo que la lectura de estos dos artículos referidos a la inmigración coreana nos ayudan a entender mucho de lo que hoy está ocurriendo en esa parte tan interesante del país, el sureste, sobre todo el sureste peninsular. Sí, nada más que en este capítulo, Sergio lo que hace, Sergio es un historiador, está haciendo ahorita, ya terminó su maestría en el CIESAS, en historia, ¿no? Y él está hablando de estas relaciones México-Corea en situaciones diferentes de esta primera migración, ¿no? Esta primera migración, pues había ahí una fuerte migración de coreanos porque estaba en crisis Corea, ¿no? Y sobre todo el sur. Sí. Y él continúa estas relaciones de México con estos, bueno, ya son otros los migrantes, son los migrantes que ya o son profesionistas, que vienen a buscar un espacio a México, y bueno, sí se complementan, porque son el mismo grupo, el mismo país, que sale de Corea hacia la ciudad, hacia México, al país, uno en la península y otro en el centro. Claro, interesantes de verdad la confrontación, me parece. Entramos a la segunda parte, que es migración y frontera. En esta segunda parte tú incluyes 4 ensayos y de ellos el primero justamente lo trabajas tú, Raquel, la doctora Marta Judith Sánchez. Exactamente, y se llama Cruzando la Frontera México-Estados Unidos por Mexicali en 1950-54, la experiencia de Rafael Morales Mendoza. ¿Por qué tan importante este personaje en esta época? El señor Morales fue un señor que, según yo, sí hizo el sueño americano. Pero es un señor que nunca perdió la perspectiva de su lugar de origen.
como otros que ya se sienten americanos. Pero este sí hizo el sueño porque tiene 4 hijos, el señor ya falleció, Marta Judí lo conoció en vida y intentó que le abrieran los archivos personales, que es bastante grande su archivo, claro. Por el papel que jugó él como intermediario para atraer a oaxaqueños, sobre todo, no solo oaxaqueños, mexicanos también, a cultivar la vid en la zona en la parte de California al norte, en Sonoma, en Napa y Sonoma, ¿no? Uh-huh. Ellos compraron su casita en Windsor y ayudó mucho a los migrantes. Bueno, digo que él cumplió su sueño americano, eso no quiere decir que no sufrió la adaptación, que no sufrió, como lo mencionamos en el artículo, todas las peripecias que pasó hasta llegar. Pero este personaje de muy alta moral, yo creo que eso fue lo que perciben los terratenientes, digamos, ¿no? Que los cultivadores de primero la ciruela, del durazno, y terminaron sembrando vid, ¿no? El auge de la vitivinicultura en California, al norte de California, ¿no? En Napa y Sonoma. Entonces, él de sus 4 hijos, les dio muy buena educación. Uno es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard. Sí. El otro ocupó un puesto muy alto en la época de cuando visita Vicente Fox Estados Unidos, continúa el proyecto, pero con otra perspectiva. Y cuando lo tuvo este personaje, el sexenio de Fox y el sexenio de Calderón, sí. Representaba a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Sí? Y sus oficinas estaban en Reforma. ¿Sí? Fue un espacio para él de retornar a México, tener más contacto con su comunidad. Y estos 2 hermanos juegan un papel importante en Estados Unidos porque son los que crearon Radio Latino, que todo el mundo escucha. Y yo cuando trabajé en casa de la señora Conchita, junto con Marta Judí, prendíamos Radio Latino para impregnarnos, ¿no? De qué trata la radiodifusora. Sus 2 hijas también estudiaron, una es universitaria, la otra estudió para maestra. Una de ellas se casa con un puertorriqueño con una cadena de mueblerías y les va bien. Claro. Pero con sentimientos muy oaxaqueños. Muy precisos, además. Muy precisos, ayudando al pueblo, ayudando a otros migrantes, y eso es lo bonito. Y nosotros, no en esta parte, en la biografía del señor que estamos terminando, lo importante de este fenómeno es que la migración oaxaqueña es sui generis, sí, porque juega un elemento prehispánico que juega un papel importante, que no lo tienen otras comunidades étnicas de México, que es la guelaguetza. Para muchos era un bailable, ¿verdad? Pero para nosotros, como antropólogas e historiadoras, no. Para nosotras, la guelaguetza es la unión de varios pueblos de Oaxaca y en un pacto ancestral de apoyo, ¿no? De apoyo mutuo. Muy interesante. Raquel, nos quedan 3 artículos rápidamente, 3 ensayos. El contexto fronterizo de la migración centroamericana y su tránsito por México, de Miguel Gerardo Rodríguez Jiménez. Rápidamente. Es un egresado de sociología, que hizo la maestría en ciencias sociales. Él le llamó la atención en una ocasión que entrevistó a unos centroamericanos en Irolo, ¿no? Porque él habla este espacio de Hidalgo, ¿no? Claro. Y empezó a estudiar la ruta del tren
y bueno, aprovechó que estos se quedaron en la estación un poco para ganar dinero y seguir su viaje, y los entrevistó, y ese es el producto de este trabajo de campo. De campo. Y el cruce y cómo es el viaje, ¿no? Sí. Y es un artículo que a mí me gustó mucho, sobre todo porque es apoyo a un estudiante, no es mi tesista, no es nada, pero platicando con él, me contó y dije, ay, te voy a invitar a mi libro, ¿no? Claro, claro. Importante además abrirle el espacio a los estudiantes, irles dando la estafeta para que se incorporen a estos trabajos. El siguiente es ideas sobre la frontera, paso del norte como espacio para la inmigración, y es de Iván Trapaga de la Iglesia. ¿Qué ocurre con este ensayo? Él es un doctor en antropología, es español y trabajó muchos años en la frontera del norte, en el norte. Y primero me había planteado un trabajo interesante y le dije no, porque nos vamos a perder en la frontera india, la frontera no india del norte, mejor solo la migración, le dije, ¿no? Y él habla, es un trabajo teórico, ¿no? Sí. No más que un trabajo de campo. Entonces me dijo, ya sé qué te voy a hacer un trabajo teórico, ¿no? Y pues caracterizar precisamente la frontera norte, cómo se vive la frontera norte, cómo se conceptualiza y se idealiza la frontera, ¿no? Claro, y pues, creo que nos da un marco de referencia interesante para el siguiente ensayo, el último de esta serie, que se llama Migración, Mujeres y Violencia en la Frontera Juarense, aquí lo leo, de... una profesora de la universidad. Sonia Vaz Zavala, un artículo que además está vigente, que ha dolido mucho a la sociedad mexicana. Con este ensayo cierra el libro que tú nos ofreces. En este capítulo fue interesante. Ella está trabajando migración de adolescentes en la frontera. Muchos años trabajó la frontera. Y me dijo, ¿puedo hacer esto? Yo le dije que sí. Cuando llegan los dictámenes, uno de ellos dice que ese libro está fuera del tema. Y bueno, yo dije sí, porque dice cruzando océanos y frontera. Pero sí está hablando de la frontera, entonces yo le agregué para no sacar el capítulo de ella, migración interna internacional. ¿Por qué migración interna? Migración interna porque son todas estas gentes, centroamericanos o mexicanos, que llegan a la frontera norte y no cruzan. No cruzan, se quedan en la frontera y viven una serie de experiencias producto de su migración. Pero sí es migración internacional porque vienen también de Centroamérica. Así es. Ahora, yo como investigadora, a mí me gusta abrir la historia, la sociología, la demografía, etcétera, estar abierta. Pero los que son solo historiadores piensan que esperan un artículo muy, muy historiador y que crucen la frontera. Para mí, la frontera no es cruzarla. La frontera también, la migración también genera en los límites de los países una serie de fenómenos que viven los migrantes y de fenómenos que viven los habitantes de estos espacios, ¿no? Así es. Y con esto, bueno, nos encontramos con una gama de artículos interesantes, además muy vigentes, aunque están con el enfoque de una historiadora, tu caso, pero yo lo ampliaría de una científica social. Incorporas una serie de visiones que guardan una vigencia a veces inclusive dolorosa para esta sociedad que se enfrenta con problemas de ida y vuelta, de tránsito, de traspaso de fronteras y de combate a esta migración. Raquel, una última pregunta, ¿por qué recomendarías a la gente que lea tu libro? Sean historiadores o no, sean antropólogos o no, ¿por qué deben leerlo? Porque además es un libro escrito para leerlo alguien, aunque no esté inscrito en las áreas de estudio de las ciencias sociales.
¿Por qué nos recomendarías leer tu libro? Porque la migración es un fenómeno internacional y es un fenómeno del ser humano. Desde que el ser humano está sobre la faz de la Tierra, ha migrado. Claro que hay periodos en la historia en que no hay límites, esa es una creación de la política, ¿no? De los países, ¿no? Y esa política trae una serie de requisitos que hay que cumplir, como por ejemplo sacar nuestro pasaporte, o por qué los mexicanos cruzan sin documentos, ¿no? Y aquí sería, ¿por qué salen de México? Así es. No solo cruzar, sino buscar las causas de por qué emigran. La migración es un fenómeno que se tiene que estudiar en ambos lugares. Los de recepción, lugar de recepción y de expulsión, ¿no? Claro. Para entender el fenómeno de por qué se migra. No hablé del primer capítulo, que es de un chico que ya se doctoró en el Colegio de Michoacán, muy buen historiador. Él habla de una migración iniciando el México independiente y en un espacio que es el espacio de recepción del 80 o 90% de los migrantes del siglo XIX. No había aviones, ¿verdad?, que llegaban al puerto de Veracruz. Así es. Y él estudia al grupo de los franceses. Me gusta porque todo el mundo habla de los barcelonetes, porque fueron los que triunfaron, tuvieron fábricas, Verbi Gracia, la tienda de Liverpool, ¿no? Así es, sí. Pero él habla de todos y cómo se crea una política al interior de estos grupos, ¿no? Y sí, es pues porque el migrante muchos trabajan, en el lugar donde llegan y dicen, nos vienen a robar trabajo, ¿no? Y exacto, yo no lo veo así, yo veo que enriquece, de trabajo, sí. Que enriquece, que además lo solicitan en muchas veces los países, como fue el caso de Estados Unidos en el periodo de la posguerra, que necesitaba brazos, y de ahí viene lo de el programa Bracero, ¿no? Exactamente. Sí, Raquel, pues la verdad, Raquel, se nos acaba el tiempo, pero no el tema de la charla. Creo que es muy interesante y nos queda justamente recomendar a la gente que se acerque a este libro. Aquí lo estoy enfocando. Además referido como Cruzando Océanos y Fronteras, Migración Interna e Internacional, que tú coordinaste. Este libro, pasando esta etapa de contingencia, esta etapa de coronavirus, podrán adquirirlo en la librería Carácter de nuestra universidad, en el pabellón universitario que está en Ciudad. Nada más una aclaración, el comité decidió que era compilación y no coordinación, pero yo le digo al comité del Instituto de Investigaciones Sociales y Humanidad, incluso a mi propio jefe que me dijo que no era coordinación, es un libro coordinado. Claro que sí. Es un libro que le metí mucho trabajo, mucho análisis. Trabajo, se puede ver en la introducción. No es un conjunto de artículos que me llegaron y los... No, sino además, inclusive eso quería mencionar en la introducción, haces un planteamiento muy interesante y le das una valoración a cada uno de los capítulos. Raquel, yo te quiero agradecer tu participación en esta presentación editorial virtual a distancia, pero salvando todas las limitaciones que nos da la contingencia. Y además, bueno, pues nos permite seguir presentando a los amigos que nos siguen en Editorialmente, pues para que conozcan una obra más de las que aporta nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Raquel Barceló Quintal, muchísimas gracias y felicidades por este libro. Ya habrá oportunidad de presentar otros más. De presentar otros más y en otros espacios. Gracias a ti. No en cuarentena. Claro que sí. Gracias a ti y gracias a usted, amigo, que nos sigue en este programa Editorialmente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Soy Marcial Guerrero y le agradezco su atención
Y recuerde, estamos pendientes para seguir platicando con usted y con otro de nuestros profesores investigadores. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias.